¿Qué tal? ¿Cómo están todos, familia? Qué gusto podernos saludar a través de este medio. Le doy gracias a Dios por su vida. ¿Qué le parece? Y comenzamos haciendo una oración. Padre, quiero agradecerte en estos momentos, oh Dios, lo maravilloso que eres. Gracias porque a través de este medio podemos estar en contacto con tu iglesia. Te pido tu bendición para ellos y permite que tu glorioso y santo Espíritu nos permita, oh maravilloso Dios, recibir tu palabra, Dios, con alegría y en bendición, y permítenos entenderla. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo no sé si usted alcance a ver allí en su pantalla o en su dispositivo el tema que está en la pantalla. De este lado está, ¿cómo se titula este tema? Si te atacan, pelea. Así se llama este tema, si te atacan, pelea. Y fíjense que un boxeador, antes de, pues ya cuando va a enfrentarse a su oponente, es una competencia, él pone sus manos así, ¿verdad? Así como que poniéndose en guardia para pelear, porque él tiene que protegerse y tiene que estar preparado también para atacar. Entonces el tema de este día se titula Si te atacan, pelea. Bueno, pues hoy no vamos a hablar un tanto de la humildad, que es bien importante en la vida de los creyentes. Hoy vamos a hablar de algo distinto. Tampoco vamos a hablar de poner la otra mejilla, que también es un tema interesante en la vida de los creyentes. Hoy vamos a hablar de cómo defendernos. ¿Qué les parece? Y eso es interesante porque, pues fíjense que en estos días de pandemia me ha preocupado mucho la condición de muchos creyentes que han sido atacados y muchos de ellos no han sabido cómo defenderse. Así es de que pues ahora vamos a aprender las estrategias de cómo defendernos cuando nos sentimos atacados. ¿Qué les parece? Y bueno, es un tema que a lo mejor a usted le está dejando dudas respecto del contenido del tema. Y bueno, pues no quiero que se preocupe, ni quiero que cambie esta transmisión por alguna otra opción. Es una forma de transmitirle a usted lo que en lo espiritual ocurre en la vida de los creyentes. Los creyentes están siendo atacados y muchos de ellos, de verdad se lo digo, están sufriendo, están padeciendo. Pero yo quiero que vayamos a Efesios 6, versículos del 11 al 13, para que comprendamos un poco la historia del papel que nosotros tenemos como creyentes. Dios nos define como guerreros, Dios nos define como soldados, Dios nos define como alguien pues que está peleando, que está luchando y que está en algún momento enfrentándose al enemigo. Pero no es el enemigo que usted y yo vemos con nuestros ojos. No es ese enemigo, no es nuestro vecino, no es nuestro familiar, tampoco es nuestro compañero de trabajo, de escuela. No es nadie humano, digamos, no es nadie humano. Nuestro enemigo, nuestro adversario es el diablo, y él es el que nos ataca. Y es el que nos ataca. Por eso el tema de hoy es: si te atacan, defiéndete. Entonces, ese es el punto que en esta mañana o en esta hora vamos a tratar de reflexionar, de entender y comprender respecto a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen al respecto. Pero veamos qué nos dice Efesios 6, versículos del 11 al 13. Efesios es un libro maravilloso, escrito también por el apóstol Pablo. Muchos de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Dice el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Ahora,
Esto es una clara evidencia de que nosotros tenemos que estar preparados y estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo nos quiere destruir. El diablo simplemente nos quiere eliminar. Porque usted y yo reconocemos al Dios vivo, reconocemos a Dios sus bondades, reconocemos a Dios sus misericordias, reconocemos a Dios su salvación, su perdón, toda su ayuda en nuestras vidas, lo adoramos, le glorificamos, le servimos, tomamos en consideración todos sus mandamientos, todas sus ordenanzas. Y hemos declarado en nuestra vida que Dios es nuestro Dios. Y esto obviamente pues al diablo no le gusta. No quiere que esta adoración que nosotros le damos a Dios se la sigamos dando. Él quiere en todo momento tratar de desanimarnos, tratar de obstruir nuestro caminar, tratar de bajarnos las defensas. Usted sabe que un boxeador, cuando su oponente le está dando pues de alguna manera constantemente ataque, llega un momento en que uno de ellos baja sus defensas, y es ahí cuando viene la parte final. Entonces, eso es lo que quiere hacer el diablo con nosotros. Quiere que nosotros rompamos una relación con Dios, que esta relación que nos une por amor, porque nosotros amamos a Dios, porque lo reconocemos y le hemos entregado nuestra vida y hemos dejado nuestro destino en esta vida y en la vida eterna, se lo hemos dejado a Dios. Entonces eso no lo quiere el diablo. Eso, obvio, está enojado, está airado contra nosotros, porque nosotros en algún momento hicimos algunas cosas pues que eran parte de lo que Él quería que hiciéramos, pero el día que Dios llegó a nuestras vidas nos apartamos de todas esas cosas, las abandonamos y nos hemos dedicado a servir al Dios vivo. Ahora, yo quiero que hagamos bien una aclaración. Muchas personas hablan de guerra espiritual. Ahora, yo no le estoy hablando en estos momentos de guerra espiritual. De verdad se lo digo honestamente, no existe en la Biblia ese concepto de guerra espiritual. No sé, muchas personas lo usan y está bien. Bueno, todos los que quieran darle el enfoque que quieran a las escrituras o a la vida cristiana, bueno, pues todo mundo tiene libertad de pensamiento, pero yo no entiendo el concepto que usan para guerra espiritual. Una guerra espiritual pues está cuando usted inicia también una guerra y el otro responde, y no se trata de que nosotros nos vayamos a buscar al enemigo para pelear con él. No se trata de ir a los lugares de perdición para pelear contra el enemigo, no. La Biblia nos dice que nosotros tomemos la armadura de Dios para que nosotros estemos preparados contra las acechanzas del diablo. Entonces, usted y yo estamos protegidos cuando el diablo quiera atacarnos. Esa es la posición de nosotros como creyentes. Ahora, yo creo que el concepto de la guerra espiritual que muchos han manejado, y he escuchado por ahí a personas que dicen, vamos a hacer guerra espiritual, y comienzan a decir mil cosas, y algunos a imaginar que tienen la espada del espíritu, y comienzan a decirle al diablo, ahora sí, diablo, ven, a ver, vamos a enfrentarnos. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos estar preparados cuando Él venga a atacarnos. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y tener que usar la palabra de Dios de una manera sabia. Ahora, cuando el enemigo quiera atacarnos, nos vamos a defender, ¿de acuerdo? Nos vamos a defender porque, ¿sabe? En estos días de pandemia yo he escuchado a muchos creyentes pues que el enemigo los estuvo atacando con enfermedad. A muchos de ellos les estuvo atacando, muchos creyentes fueron atacados, y el diablo pues obviamente encuentra un terreno pues como que muy ad hoc para lo que quiere hacer en nuestras vidas, para que nosotros sintamos que la enfermedad es como que una muestra de que Dios ya no nos ama, o que no hay interés de parte de Dios hacia nuestras vidas. Entonces trata de trabajar de manera negativa. Acuérdese que la mente es un punto central de los ataques del enemigo.
primero nos hace pensar, imaginar, creer que Dios pues ya no nos ama, no nos cuida, no nos protege y que estamos solos, que estamos abandonados y que pues simplemente la única opción que tenemos es dejar lo que estamos haciendo y optar por lo que el diablo está ofreciéndonos. Entonces, el tema es, si lo atacan, pelee. Es decir, si el enemigo está atacándolo, usted va a hacer frente, usted va a buscar cómo repeler todas esas cosas. Porque ¿sabe qué? El enemigo, de acuerdo a Efesios 6, dice que está mandando dardos de fuego, está atacando. Ahora, cuando nosotros tenemos la armadura de Dios, acuérdense, la armadura de Dios nunca se quita ni para dormir, cuando tenemos la armadura de Dios, entonces esos dardos pues nunca van a penetrar, porque nos estamos defendiendo. Ahora mire, una vez tuve un sueño donde yo caminaba en un camino como de piedras pequeñas que habían en el camino. Usted sabe, en los caminos hay caminos que ya se han limpiado de pequeñas piedrecillas. Y yo en ese sueño, yo caminaba hablando con el Señor. Yo sabía que era el Señor. Y el Señor iba de mi lado derecho. Y yo iba platicando con Él. Pues era una plática de la cual esa plática no recuerdo todo lo que yo platiqué con él, pero me acuerdo de cosas en específico. Entonces yo no veía al Señor, nunca lo vi, nunca vi su rostro. Yo solamente veía como un gran reflector, que yo iba caminando a un lado de él y él a un lado mío. Entonces de él, como de su rostro, era como un gran reflector, que era el que hacía que mi camino se iluminara. Era como que yo caminaba en un lugar oscuro. Entonces ese reflector hacía que yo viera por dónde estaba caminando. Y en una parte del camino, de mi lado izquierdo, es decir, del lado de donde yo iba a pasar, estaba como un carnero con unos de esos chivos. Para los que conocen esos animales, un cabrío, un macho cabrío, tenía sus cuernos así grandes y retorcidos. Y entonces el Señor me decía: ¿ves ese que está allí? Le dije: sí, Señor. Dice: él es el que ha hecho caer a muchos de tus hermanos. Y entonces yo le decía al Señor: sí, Señor, pero a mí no me hará caer. Y entonces cuando yo llegaba ya a donde estaba ese macho cabrío, ya se me abalanzaba a mí, y ya en ese momento solo estaba ese macho cabrío yo. Entonces yo peleaba con él, caíamos al suelo, nos dábamos vueltas, yo lo agarraba de los cuernos, lo retorcía de la cabeza y yo lo dejaba tirado. Y yo después de esa pelea o de esa lucha me levantaba y seguía gozoso mi camino. Esto me hace pensar lo que el enemigo está tratando de hacer hoy con la iglesia, con los creyentes, con los hijos de Dios. Está tratando de hacerlos caer en muchos aspectos, porque ataca su mente, trata de crear en su mente un sentido de concupiscencia, de hacer cosas que no habían pensado, pero el enemigo quiere sembrar en sus mentes algo para que ellos estén ocupados en pensando cosas, o imaginando o maquinando. Y esta es parte de la estrategia del enemigo. Y cuando nosotros nos oponemos a esos pensamientos que llegan de parte del enemigo, porque él nos ataca, por eso la Biblia dice que usemos la armadura de Dios. Entonces, haciendo un análisis de toda la armadura de Dios, pues hay una protección para la cabeza, hay una protección para el cuerpo, para los brazos, para los pies. O sea, hay una protección total. Así es de que eso es algo importante que nosotros tenemos que considerar. Ahora, acuérdense que el enemigo no conoce la misericordia. El enemigo no tiene cuidado, ni siquiera tiene el más sentido dolor de que alguien esté sufriendo.
Así es de que Él mata todo lo que pueda encontrar, mata nuestros sueños, mata todo anhelo que pudiésemos tener en la vida, trata de romper toda relación familiar, trata de que nosotros pues en todo nos sintamos mal, nos sintamos desanimados, nos sintamos deprimidos, trata de que nosotros sintamos que no estamos contentos, es decir, genera descontentos y bueno, pues lo que Él hace es solo destruir, ¿no? Solo matar y destruir, y lo hace a través de la mentira. Entonces, yo creo que si estamos siendo atacados, pues tenemos que pelear, ¿de acuerdo, iglesia? Tenemos que pelear. Y cuando aprendemos a pelear, aprendemos a usar la palabra del Señor, y esta palabra, pues obviamente nos da a nosotros la capacidad, la fortaleza, el conocimiento, y usamos la palabra como la espada del Espíritu para pelear, para defendernos cuando somos atacados por el enemigo. Ahora, yo he conocido a personas que dicen, mientras yo duermo, viene el enemigo y como que me ahoga. Hay personas que en su manera de decirlo dicen, se me subió el muerto. Yo no sé si usted ha escuchado este término. Así lo usa la gente. No tiene que ver nada con la Biblia. Es una manera en la que la gente lo describe. Entonces, el enemigo trata aún en todo momento de tranquilidad, donde estamos descansando, pues trata de llegar en ese lugar y tratar de quitarnos la paz. Tratar de que nosotros entremos en desesperación. Usted recordará en las Sagradas Escrituras, un padre había tenido un problema con un hijo al cual le decían que era lunático. Porque resulta que este tipo de demonio que atacaba a su hijo lo atacaba solo por las noches. Y hay personas que ya tienen inclusive miedo a que llegue la noche, porque el enemigo ha estado atacándolos en la noche con terror, con miedo, con dudas, y todo esto ha generado en ellos cierta desconfianza en ese momento. Están como que cediendo a un terreno. Pero, amado hermano, si te ataca el enemigo, defiéndete. Más adelante vamos a ver cómo podemos defendernos cuando el enemigo nos está atacando. Porque, ¿sabe? Realmente Él quiere aprovechar todas las circunstancias que nosotros pudiésemos estar viviendo. Enfermedad, quiere atacarnos en ese momento. Cuando estamos débiles, cuando estamos en algún momento con alguna escasez, en ese momento quiere atacarnos, para que nosotros tengamos la idea de que Dios nos ha olvidado o abandonado, y que nos sintamos como alguien pues que no vale la pena. Entonces tengamos mucho cuidado. Inclusive hay gente que el enemigo la ha atacado sobre el suicidio, para que se suicide, y le hace pensar que nadie la ama, que nadie le ama, que no vale la pena más vivir, y el enemigo eso es lo que está haciendo. Entonces, usted va a atacar. Ahorita vamos a ver las estrategias que nosotros los creyentes tenemos que usar para atacar cuando el enemigo nos esté atacando. Pero saben que, por ejemplo, Efesios 6:16, si usted me ayuda a leer este pasaje, usted va a ver: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego. A lo mejor hay un dardo que va contra su salud, algún dardo que va contra su sexualidad, algún dardo que va sobre su estado de ánimo, otro dardo que va sobre su economía, otro sobre su relación familiar. O sea, dice todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿cuántos? Innumerables. ¿Cuántas veces lo está haciendo? Tantas veces pues se lo permita Dios. Pero miren, hay una cosa: usted tiene que aprender a defenderse. Si Dios nos dijo que nosotros vistiéramos la armadura de Dios y nosotros no la vestimos, entonces estamos expuestos. Ahora, yo les decía que nosotros, cuando a nosotros nos ataquen, tenemos que pelear. Mire, usted recordará la historia de Moisés y el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Usted la recordará. Recordará lo que dice el capítulo
15 de Éxodo, cómo ellos salieron cantando. Se cree, fíjese bien, amado hermano, que cuando el Señor Jesús celebró aquella última cena con sus discípulos, dice que después de celebrarla cantaron un himno. Algunos han creído que es el himno de Moisés, el que pues habla de cantaré al Señor por siempre porque echó a la mar los carros de Faraón, y ese cántico aparece en el capítulo 15 de Éxodo. Y entonces ese cántico de alguna manera ha sido emblemático, y eso es lo que se ha pensado que ha sido el cántico que el Señor cantó, porque pues se celebra en el tiempo de la Pascua. Acuérdese que Moisés y todo el pueblo de Israel celebraron la Pascua y salieron. Entonces ellos venían contentos, venían alegres, triunfantes, porque Dios había abierto el Mar Rojo y después lo cerró cuando sus enemigos venían tras de ellos, y de esta manera pues ellos fueron librados por el Señor. Entonces ellos venían muy contentos. Si usted y yo recordamos cuál era el trabajo que hacían en Egipto, pues era hacer ladrillos, y eran digamos que en parte entre campesinos ellos, porque recogían la paja, recogían pues todo lo necesario para hacer los ladrillos, y ellos se dedicaban a hacer las grandes construcciones de Egipto. Pero ellos no eran guerreros, ellos no eran un ejército preparado para la guerra. Entonces llega un momento cuando ellos salen con tanta alegría, con tanto regocijo, porque así nos ha pasado a nosotros, que en algún momento en la vida estamos tan contentos, tan alegres, tan felices, que surge un problema que no imaginábamos que ese problema iba a surgir, pero surge, y que aparentemente hace que todo eso bonito que estamos viviendo se venga abajo. Y miren, fíjense que cuando ellos venían saliendo de Egipto, ya cuando habían cruzado el Mar Rojo, resulta que alguien estaba observando su alegría, alguien estaba observando su regocijo y toda su forma de festejar, porque la estaban haciendo de una manera hermosa, glorificando a Dios. Vea lo que dice el capítulo 17 del libro de Éxodo, versículos del 8 al 10, un personaje llamado Amalek. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Peleó contra Israel. Fíjense, ellos venían contentos, no eran guerreros, no eran soldados, no eran un ejército, eran labradores, eran campesinos. Y Amalek pues obviamente era un ejército, era una nación de los amalecitas, pues preparados para la guerra y todo. Entonces imagínense, llegan contra un pueblo que no traía armas, porque pues las armas los tenían los egipcios. Entonces ellos salieron prácticamente pues con lo que ellos pudieron haber sacado de Egipto, pero ellos no tenían ninguna espada, ningún otro tipo de arma. Y dice que vino Amalek y peleó contra Israel. Y dice el versículo 9: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Fíjese que esto me pongo a pensar cómo fue ese ataque, cómo fue, cómo ocurrió, cuáles fueron las circunstancias que movieron ese ataque, cuál fue la razón. Y bueno, Amalek no llegó frente a Israel o frente a Moisés y le dijo: oye Moisés, pues quiero pelear contra ti, quiero pelear contra tu pueblo, quiero pelear contra ustedes. No, Amalek llegó de una manera cobarde. Amalek es un símbolo del diablo, es un símbolo de Satanás. Vea Deuteronomio 25, 17 y 19, o del 17 al 19, vea cómo lo hizo. Y dice el versículo 17: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Aquí Dios le está diciendo a Moisés: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató
la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, acuérdate de lo que te hizo Amalec. Ahora, ¿qué hizo Amalec? Bueno, pues observó toda la caravana de los israelitas. Los más fuertes iban adelante, iban todos los hombres principales, los que de alguna manera iban guiando juntamente con Moisés, todos los ancianos, y los más débiles, los cansados, iban atrás, iban en la retaguardia. Entonces lo que hace Amalec es que llega por la retaguardia. Por eso aquí el Señor le está diciendo a Moisés en el versículo 18 de este capítulo 25 de Deuteronomio, le dice, acuérdate de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Así es el enemigo. Así es el enemigo. Él no va a llegar a enfrentarte, no va a decir, oye, fíjate que voy a pelear contra ti. O sea, no te lo va a decir. Va a llegar por la espalda, va a llegar de una manera cobarde, mentirosa, tratando de atacarte, tratando de hacer que te sientas débil, tratar de destruirte. Esto es lo que hace el enemigo. Esas son sus tretas, son sus artimañas. Por eso, amado hermano, cuando te sientas atacado, cuando te enfrenta el enemigo, pelea. Porque esta es la manera en la que nosotros vamos a salir adelante, vamos a salir vencedores. Dice el versículo 16 de Éxodo 17, si usted busca Éxodo 17 en el versículo 16, dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Este personaje, Amalec, es un símbolo de Satanás. En ese momento, Amalec no se estaba levantando contra el trono de Dios. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto en Isaías, o lo que hemos visto en Ezequiel, donde Isaías nos habla en el capítulo 14 y Ezequiel en el capítulo 28 nos habla del origen del diablo, él fue el que se levantó contra el trono de Dios. Entonces, en este versículo de Éxodo 17:16 hace mención de este Amalec que se levanta contra el trono y que se tendría guerra contra él de generación en generación. Ahora, eso quiere decir como que siempre vas a tener a Amalec frente a ti peleando, guerreándote. Por eso, si te hace la guerra Amalec, si te hace la guerra el enemigo, si te hace la guerra, defiéndete, mi hermano. Amalec, yo les decía, no conoce la misericordia, no sabe lo que es el perdón. Y bueno, esta etapa de Moisés fue una etapa en la que ellos pelearon. Vamos a ver cómo lo hicieron más adelante. Pero lo que sí quiero decirte es que después, en el tiempo de los jueces, Amalec sigue apareciendo. Y sigue apareciendo en el tiempo de los reyes. Por ejemplo, en Jueces 3:13, si usted ve después de la muerte del primer juez que se llamó Otoniel, dice Jueces 3:13, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó las ciudades de las palmeras. ¿Cómo hay una unión de personajes? Dentro de ellos viene Amalec y hieren a Israel, vuelven a atacarlo, vuelve a hacer el trabajo que le gustaba hacer a Amalec. Ahora, no solamente ocurre ahí cuando Gedeón, cuando aparece en la historia Gedeón, él tenía problema con los madianitas y los amalecitas, es decir, la descendencia de Amalec.
Y también dice que se juntaron a una y pasaron al campamento contra Gedeón y contra los que estaban con Gedeón. Entonces encontramos a este personaje haciéndole la guerra al pueblo de Dios. Y hasta hoy nosotros lo hemos encontrado como alguien pues que no quiere que nosotros amemos y glorifiquemos a Dios. Pero mire, le voy a decir cómo Moisés comenzó esta gran victoria. La comenzó una persona que está derrotada, sus manos siempre las trae abajo, así, todas las manos, sus dos manos están abajo. Pero cuando una persona tiene sus manos arriba, esta es una señal de victoria. Entonces, cuando Moisés tenía esa guerra contra Amalek, cuando Josué se encargó de organizar a todos los hombres para pelear contra Amalek, Moisés estaba en esta posición levantando las manos. Si usted me ayuda a leer el capítulo 17 de Éxodo, versículo 11, dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Esto es de una manera simbólica de bajar nuestras manos, es una señal de derrota, es una señal de dejar de pelear. Cuando usted y yo o un boxeador baja la guardia, pues ya prácticamente casi está derrotado. Entonces dice que cuando alzaba Moisés su mano, Israel estaba ¿qué? Ganando la batalla, estaba ganando. Por eso, amada iglesia, si el enemigo te ataca, pelea levantando las manos. Dando el honor y gloria al Dios que vive, al Dios que reina, al Dios de todo poder. Ahora, Moisés hizo esto, pero dice que los que estaban con él también levantaron las manos. Esto espiritualmente le podemos llamar intercesión, porque el versículo 12, si usted me ayuda a leer de Éxodo, capítulo 17, 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces, para que Moisés mantuviera sus manos arriba, estaba otro a un lado, también levantando las manos y sosteniéndoselas. Porque la escritura dice que cuando Moisés bajaba las manos, antes de que hubiera una ayuda de intercesión, entonces Israel estaba siendo prácticamente como que presa de Amalek. Entonces es importante, amada iglesia, que nosotros aprendamos a defendernos, levantando las manos. Ahora, quizás en algún momento va a llegar el cansancio, va a llegar un momento que necesitemos ayuda. Entonces, por eso es la intercesión. La intercesión es sumamente importante. Ya no solamente levanta uno las manos, la levantan más personas. Y la intercesión es una acción de parte de los creyentes que favorecen a otros creyentes. Ahora, una de las cosas que también nosotros tenemos que usar para que el enemigo pues lo ataquemos es con alabanza. La alabanza, acuérdese que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En el tiempo del profeta Eliseo, él, en medio de una guerra, él pidió que alguien tocara alabanza, pidió un tañedor, alguien que glorificara a Dios, y ese ejército fue destruido. Usted recordará el tiempo en el que Saúl era atacado por el enemigo, por un espíritu malo, y llamaron a David para que él tocara y cantara alabanza, y entonces Saúl era liberado. Entonces, cuando usted se sienta atacado, levante sus manos. Levante sus manos y alabe. De esta manera usted va a atacar al enemigo, va a defenderse del enemigo, va a hacer que el enemigo, los dardos del enemigo simplemente reboten, que no lleguen a usted, que no haya un daño personal. Ahora, la alabanza, levantar las manos, glorificar a Dios, en ese momento cante o ponga alabanzas en medio del lugar donde usted está, para que sea una herramienta de poder y autoridad en sus manos y usted pueda
pues defenderse de los ataques del enemigo. La palabra de Dios es una palabra pues que está en nuestras bocas, es una palabra de autoridad que Dios nos ha dado, juntamente con la fe, y de esta manera nosotros pues podremos salir adelante de todo esto. Ahora, si volvemos a Efesios en el capítulo 6, versículos del 11 al 18, para que usted vea todo el contenido del concepto de la armadura de Dios, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Aquí dice Dios, toda la armadura, para que podáis resistir en el día malo y acabando todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los creyentes. Así dice, por todos los creyentes, todos los santos, todos los que buscan a Dios, todos los que se han apartado de maldad y ahora se han santificado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Ahora, decía una parte, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto, amados hermanos, es una protección contra los ataques del enemigo, y tenemos que tenerla activada. De nada serviría que nuestro auto tuviera una alarma si no la tenemos activada. Llegaría el ladrón, se lo llevaría y no nos daríamos cuenta. De nada sirve que nosotros conozcamos que existe la armadura de Dios en la que nosotros estamos protegidos si no la traemos puesta. Ahora, mire bien, yo les había dicho que también tenemos autoridad espiritual sobre el enemigo. Ayúdenme a leer lo que dice Lucas 9:1. Vea lo que dice Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Cuántos demonios? Todos. Les dio autoridad sobre todos los demonios. Entonces, si el enemigo ataca, o ¿cómo dice aquí? A ver, vamos a verlo. Si te atacan, pelea, ¿ok? Defiéndete. Y si el Señor nos dio autoridad sobre todos los demonios, entonces, mi hermano, tú tienes una palabra de autoridad. Ahora, ¿cómo reprendemos un demonio cuando nos está atacando? Pues es muy sencillo. Es muy sencillo. Ya sea que nos ataque en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en cualquier área de nuestra vida que nos esté atacando, en el nombre de Jesús, hermanos, tú tienes una autoridad sobre el enemigo. Tú simplemente dices: en el nombre de Cristo Jesús, fuera de mi vida. Demonio, quien quiera que seas, fuera de mi vida, apártate de mí, en el nombre de Cristo Jesús. Esa palabra es una palabra de autoridad con la que tú puedes defenderte y no permitir que el enemigo esté logrando su objetivo. Ahora, ¿cuántas veces va a ser necesario que la uses? Todas las veces que el enemigo te esté atacando. Yo pasé en una ocasión, al principio de mi vida como cristiano, yo me había convertido y tenía poco tiempo de creyente, y el enemigo me empezó a atacar con un dolor de cabeza, pero muy fuerte, un dolor de cabeza enorme, pero ese dolor de cabeza me duró bastante tiempo, días. Quizás podría decirte que no sé, 2 o 3 meses, y estuve siendo atacado por el enemigo. Y dentro de ese ataque, cuando yo sentía ese dolor de cabeza, me llegaba a la mente el pensamiento un pensamiento que decía: maldice a Dios,
maldice a Dios. Y llegaba a mi mente ese pensamiento. Y yo cada que llegaba eso a mi mente y el dolor de cabeza, yo decía, te reprendo fuera de mi vida en el nombre de Cristo Jesús, y se me quitaba el dolor de cabeza. Pero después, al poco tiempo, volvía otra vez y yo pasé, les digo, tal vez 1, 2 o 3 meses con esa etapa, fue días en que el enemigo me estuvo atacando, pero yo me estuve defendiendo. En el nombre de Cristo Jesús, hermanos y amigos, hay autoridad para echar fuera demonios, para echarlos fuera de tu vida y ayudar a otras personas que todavía no conocen cómo defenderse. Ahora, ayúdame a ver lo que dice 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículos del 4 al 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, todo pensamiento que el enemigo quiera llevar a tu mente en desobediencia, en altivez, cuando tú usas las armas de nuestra milicia, que no son carnales, no son pelear físicamente, eso tenemos que dejarlo a un lado. No son palabras agresivas, es poder espiritual que Dios nos ha dado, poderosas para destrucción de fortalezas. Dice entonces, dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer, iglesia, que nuestros pensamientos continúen en la obediencia de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo nos había dejado una enseñanza muy clara en Efesios 6, pero vea lo que hace el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:12. ¿Qué es lo que dice o le dice a Timoteo? Le dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué le está diciendo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Entonces es algo que tenemos que hacer. Y vea lo que dice Pablo. Pablo en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, lo escribe así, dice: he peleado la buena batalla. Pablo peleaba, el enemigo lo atacaba y él peleaba, él se defendía. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, esto es una forma en la que usted va a defenderse y va a defender a su familia, va a defender sus sueños, va a defender su salud. Reprenda al enemigo, échalo fuera. No permita que el enemigo esté atacándolo y atacándolo. Usted tiene el poder espiritual para echarlo fuera de su vida y acabar con todo dardo de fuego del maligno. Amado hermano, quiero hacer una oración por usted y quiero pedirle a Dios que usted se llene de este poder espiritual para que el enemigo no haga más estragos en su vida. Padre, te pido que en estos momentos mis hermanos que están siendo atacados por el enemigo tengan la libertad en el nombre de Cristo Jesús. Yo reprendo toda hueste espiritual de maldad, todo intento del enemigo por derribar a los creyentes, por derribar su fe, lo echo fuera de sus vidas en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Padre, que les des la autoridad espiritual a ellos y que ellos la reciban, la puedan poner en práctica, para que si el enemigo los ataca, ellos puedan defenderse. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo a mis hermanos y te pido tu presencia en ellos, tu ayuda y el conocimiento para que ellos, mi Dios, estén preparados para enfrentar esta defensa. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Amén.